Buenas tardes, bienvenidos a la tercera videoconferencia del tema 2 de energías en la naturaleza de la asignatura Ciencia Integrada. Esta parte ya la habíamos comenzado, la habíamos visto la semana pasada, donde habíamos visto lo que corresponde a sustancia pura. Base teórica para ver a continuación lo relacionado con la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué vemos la parte de termodinámica aquí? Porque termodinámica es la ciencia que se encarga dentro de la física de analizar y estudiar todo lo relacionado con energía, cómo crear energía y cómo optimizar la energía. En el transcurso de la tarde se va a colocar la actividad evaluada número 2 correspondiente a esta parte de ciencia integrada, lo que corresponde a energías en la naturaleza. ¿Ok? Esa tiene fecha de entrega para el día, o fecha tope de entrega para el día 01 de julio del 2023. Entonces, es la fecha de entrega de las actividades evaluadas número 2. Recuerden que deben cumplir con sus responsabilidades académicas concernientes a la actividad evaluada para poder tener nota correspondiente para este segundo corte. Esa actividad va a tener un valor del 20%. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia relacionada con la primera ley de la termodinámica. Ya tenemos aquí la presentación correspondiente a esta actividad. Primera ley de la termodinámica. Vamos a comenzar definiendo qué es termodinámica. La termodinámica es una ciencia que describe sistemas con tal número de partículas que es imposible usar la mecánica clásica para estudiar. Aunque la física subyacente es la misma que para los demás sistemas, generalmente se utilizan otras variables macroscópicas, como la presión y la temperatura, para describir los sistemas termodinámicos en su totalidad. ¿Qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico se puede definir como la cantidad definida de materia encerrada por fronteras o superficie, ya sean reales o imaginarias, o como un conjunto de objetos que conviene considerar como unidad y que podrían intercambiar energía con el entorno. De ahí vemos que como la termodinámica se encarga de estudiar la energía de los sistemas o cómo generar energía,
de la manera más eficiente para yo poder estudiar cómo se realiza el proceso, debo definir, ¿okay?, los sistemas termodinámicos. Entonces, los sistemas termodinámicos, de acuerdo a la característica, ¿verdad?, de la cantidad de materia encerrada en fronteras, me permite estudiar bajo variables macro, como lo dijimos anteriormente, el comportamiento energético que tiene el sistema, ¿verdad?, desde el sistema hasta los alrededores y de los alrededores hasta el sistema. Ya lo habíamos visto, ¿verdad?, anteriormente en la clase que vimos la semana pasada. Entonces, un sistema termodinámico es una parte del universo que se aísla para su estudio. Para yo poder estudiar cómo es el proceso termodinámico del cambio de energía, debo desarrollar ahora o definir un sistema termodinámico para poder realizar ese estudio. Y ese sistema está aislado de todo, ¿verdad?, de todo el universo. Entonces, ese sistema termodinámico debe permitir la entrada y salida de energía o, en su defecto, si no está definido así, debería, si está aislado, no definir, ¿verdad?, o no permitir la salida de energía. En los sistemas termodinámicos, al igual que en todos los demás, es indispensable definir con claridad desde un principio exactamente lo que está o no incluido en el sistema. ¿Ok? Entonces, debemos definir qué es lo que está incluido en el sistema para poder realizar el estudio de los principios energéticos termodinámicos. Entonces, resumiendo, la termodinámica es una ciencia que nos va a describir los sistemas, ¿verdad? Que esos sistemas, ¿verdad?, representan una cantidad definida de materia encerrada por fronteras o superficies, ¿verdad? Y que esas fronteras pueden ser reales o imaginarias. Dentro del sistema, ¿verdad?, debo definir, ¿verdad?, lo indispensable para poder estudiar, ¿verdad?, lo que está o no está incluido en ese sistema. Entonces, podemos definir tres tipos de sistemas termodinámicos: sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Son los tres tipos de sistemas: aislados, cerrados y abiertos. Un sistema aislado es aquel donde no se intercambia ni materia ni energía con su entorno. La energía y la materia no atraviesan las fronteras del sistema que nosotros hemos definido, ¿verdad?, porque se encuentra en equilibrio termodinámico. ¿Ok? Ese es un sistema aislado. Sencillamente, un sistema que no permite intercambio de energía ni materia con los alrededores o a través de su frontera. Un sistema cerrado es el que puede intercambiar energía, pero no intercambia materia con el exterior. ¿Ok? Entonces, un sistema cerrado permite el intercambio de energía, mas no de materia. ¿Ok? Y un sistema abierto es un sistema en el cual intercambiamos energía y masa con el exterior. Entonces, aislado, no intercambios ni materia, no intercambiamos con los alrededores ni materia ni energía. El sistema cerrado puede intercambiar la energía más no la materia,
y el sistema abierto intercambia ambos elementos, materia y energía. Como ven, esto nos da a nosotros la claridad con respecto a lo que habíamos visto en la página anterior. Los sistemas tienen fronteras, ¿verdad?, que se comunican con el exterior. Debemos definir dentro del sistema que tenemos materia y energía para poder estudiar los sistemas termodinámicos. Esas fronteras pueden ser reales o imaginarias. Ok. Ya vimos que es un sistema. Ya vimos los tipos de sistemas. Ahora vamos a ver el estado del sistema. ¿Cómo está o cómo se encuentra lo que está dentro del sistema? Tanto la materia como la energía. ¿Ok? Entonces, el estado del sistema termodinámico está determinado por un conjunto de variables termodinámicas. En el caso de un gas ideal, un estado se especifica por el conjunto de tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables? Presión, volumen y temperatura. Entonces, el estado de un sistema lo determinan las variables, ¿verdad?, que yo voy a medir dentro del sistema. Por ejemplo, la presión, el volumen de la materia dentro del sistema, la presión a la cual está contenido esa materia y la temperatura donde se encuentra esa materia dentro del sistema. Esas tres variables me van a definir el estado del sistema, ¿verdad? Un proceso termodinámico es cualquier cambio de estado. Yo tengo un estado, ¿verdad?, P1, T1 y B1, eso es, y el proceso de pasar de P1 a P2 y de T1 a T2 y de B1 a B2 es el cambio de proceso termodinámico. Entonces, el proceso termodinámico no es más que el cambio en el estado de un sistema. Acuérdense que estamos hablando de sistemas. Es la evolución de las propiedades físicas y termodinámicas relativas al sistema. Entonces, el estado son las condiciones iniciales del sistema. Los procesos son el cambio de esas condiciones de un estado a otro estado. ¿Ok? Por supuesto, P1, B1 y T1 es un estado, P2 y P2, P2, T2 y B2 es otro estado. Ese cambio de P1, del estado 1 al estado 2, es lo que se conoce como el proceso termodinámico. Eso ocurre en tres diferentes sistemas que hemos definido. En los sistemas aislados, cerrados y abiertos. ¿Ok? Ahí tenemos unas gráficas, ¿verdad?, para definir lo que vimos anteriormente. Tenemos un sistema que se encuentra encerrado dentro de una frontera en un área imaginaria, ¿verdad?, que nos definen los alrededores del sistema. Dependiendo del tipo de sistema, ¿verdad?, desde el sistema hacia los alrededores a través de la frontera puede haber paso o no haber paso de materia o energía, lo cual nos define a nosotros si el sistema es aislado, cerrado o abierto. Si desde el sistema hacia los alrededores no pasa ni materia ni energía, decimos que es un sistema aislado. Si desde el sistema hacia los alrededores pasa solamente energía, es un sistema cerrado. Y si pasa tanto energía como materia, eso es un sistema abierto. Entonces, aquí tenemos otra idealización de un sistema. Tenemos un cilindro, ¿verdad?, con un émbolo
donde tenemos una cantidad de materia representada por una masa constante, ¿verdad? Donde no hay transferencia de masa desde los alrededores del sistema y del sistema hacia los alrededores, lo que nos viene a representar que esto es un sistema cerrado, pero sí hay transferencia de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Esto es lo que termodinámicamente idealiza la cámara de combustión de un automóvil. La cámara de combustión, los cilindros del automóvil están representados como un sistema cerrado, porque no hay transferencia de materia desde el interior del émbolo hacia afuera de ese pistón, ¿verdad? Lo único que hay es transferencia de energía a través del mismo pistón. Dijimos que los estados es, dentro de un sistema, dentro de un mismo sistema, el cambio de las propiedades que sufren los elementos que están contenidos dentro del sistema. Eso es proceso. Los procesos son los cambios de estado y los estados son las condiciones en las cuales se encuentran los sistemas. Gráficamente, aquí podemos representar ese cambio de estado desde una etapa, un estado inicial 1 a un estado inicial 2. Y aquí vemos el comportamiento de esa curva o de ese proceso, ¿verdad? Al aplicárselo a un sistema conformado por un cilindro y un émbolo. ¿Quién es el sistema? El sistema es lo que está contenido dentro del émbolo del cilindro, donde tenemos las fronteras imaginarias de ese sistema. Ese sistema cambiará de volumen dependiendo de la presión ejercida sobre el émbolo, ¿verdad? Dependiendo de si al sistema se le introduce calor, la materia que no podrá salir del sistema porque el sistema es cerrado, hará que se mueva el émbolo y se cumplirá un proceso inicial y un proceso final. Vamos a ver la primera propiedad termodinámica importante, el primer valor de energía que necesitamos conocer para entender cómo son los procesos energéticos dentro de un sistema termodinámico. ¿Qué nos dice? El calor. El calor es energía. Hemos dicho que la energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado en dos formas distintas: calor y trabajo. Debemos distinguir entre estas dos propiedades o dentro de estas dos formas de energía, porque ambas son formas de energía. Vamos a analizar, lo primero que vamos a analizar utilizando la primera ley de la termodinámica es el calor. Fíjense, tenemos acá un sistema cerrado que contiene una cantidad de materia representada por una masa. A este señor se le puede aplicar calor y el sistema, como es cerrado, puede también suministrar calor a los alrededores. Los alrededores le dan calor al sistema y el sistema le da calor también a los alrededores. ¿Hasta cuándo? Hasta que exista un balance energético de ese proceso. Entonces, la experiencia nos dice que si se deja sobre la mesa una lata fría de refresco, en algún momento alcanzará la temperatura ambiente. Eso es una verdad sine qua non. Si usted coloca una lata que está fría,
en una mesa. Pasado el tiempo, esa lata se va equilibrando con la temperatura ambiental, con la temperatura de los alrededores. Si considero a la lata, ¿verdad?, fría como un sistema, como una cantidad, un sistema cerrado donde existe una cantidad de líquido, una lata de cerveza. A medida que pasa el tiempo, la temperatura, ¿verdad?, se va equilibrando de la lata, se va equilibrando con la temperatura ambiental hasta que ambas, el ambiente y el sistema, alcanzan la misma temperatura. Se produce un equilibrio térmico. ¿Y por qué se produce equilibrio térmico? Porque el sistema pierde energía, pierde calor, pierde temperatura hacia los alrededores. Cumple el mismo principio del principio de conservación de la masa. No se pierde, solo se transforma. ¿Okay? Lo que alguien gana, otro lo pierde. Y lo que alguien pierde, otro lo gana. Hasta tener y completar ese equilibrio. Cuando un cuerpo se coloca en un medio que está a una temperatura diferente, la transferencia de energía va a suceder entre el cuerpo y el medio hasta que se establece el equilibrio térmico, como lo hemos venido repitiendo. Es decir, cuando ambos alcanzan la misma temperatura. Entonces, el calor como energía, como principio termodinámico, está relacionado con la temperatura. Cuando ambas temperaturas, el ambiente y el del sistema, son iguales, hemos alcanzado lo que se denomina equilibrio térmico o equilibrio termodinámico, porque esa es la variable termodinámica que estamos estudiando. La dirección de la transferencia de energía es siempre del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. Los cuerpos no se enfrían, los cuerpos pierden calor. ¿Ok? La transferencia de energía es desde el de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Ok? Esa es la diferencia, la dirección de la transferencia de energía. ¿Ok? ¿Quién pierde la temperatura? En el caso de la lata fría, quien pierde la temperatura es el que tiene mayor. La transferencia de energía va desde el ambiente hasta la lata fría. ¿Ok? Para poder conseguir, cuando usted coloca un hielo sobre una barra caliente, el hielo no enfría la barra pierde la energía, porque transfiere su energía desde la barra hasta el hielo. Ese es el proceso sine qua non para poder realizar el equilibrio térmico. El calor lo definimos como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior, debido a una diferencia de temperatura. Por supuesto, esa diferencia de temperatura, ¿verdad?, es lo que me determina el paso de energía de un cuerpo o de los alrededores al sistema. Es decir, una interacción de energía será calor solo si ocurre debido a una diferencia de temperatura. Para que exista una transferencia de energía en calor, debe haber una diferencia
de temperatura. Entonces, podemos deducir que no puede haber ninguna transferencia de calor entre dos sistemas que se hallan a la misma temperatura, porque están en equilibrio. Y si están en equilibrio térmico, no hay transferencia de calor, porque ambos sistemas tienen la misma temperatura. Entonces, el calor es energía en transición y se reconoce solo cuando cruza la frontera de un sistema. Solo hay calor cuando existe transferencia de energía a través de la frontera. ¿Dónde ocurre eso? Eso ocurre en los sistemas cerrados y abiertos, porque los sistemas aislados no tienen transferencia ni de energía ni de materia. Si no hay transferencia de energía, entonces no hay transferencia de calor. Un sistema que está en equilibrio por los alrededores es un sistema aislado, porque no existe transferencia de energía. Vamos a considerar ahora una papa horneada caliente, la cual contiene energía que solo es transferencia de calor cuando cruza la cáscara de la papa. Entonces, tenemos una papa que está caliente. Solo existe transferencia de calor cuando el calor dentro de la papa cruza la cáscara de la papa. Si considero como la frontera la cáscara y el sistema, todo el sistema, la papa. Y esa transferencia ¿hacia dónde va? Esa transferencia va hacia la frontera del sistema. Atraviesa la frontera del sistema para llegar ¿a dónde? Para llegar al aire que está rodeando la papa, para llegar al medio ambiente que está sobre la papa. Una vez en el exterior, el calor que transmite la papa se vuelve parte de la energía interna de esto. A medida que va transfiriendo calor, tanto el ambiente como la papa está transformando esa energía en energía interna. Entonces, en termodinámica, el término calor significa simplemente transferencia de calor. ¿Qué es calor? El calor es transferencia de calor por efecto de diferencias de temperatura. ¿Hasta cuándo ocurre la transferencia? Hasta que el sistema y los alrededores están en equilibrio. Y eso ocurre cuando ambas temperaturas son iguales. ¿Habrá calor? No hay calor. Porque el calor es diferencia de temperatura. Un proceso durante el cual no hay transferencia de calor es lo que nosotros denominamos proceso adiabático. Entonces, un proceso adiabático es aquel donde no existe transferencia de calor. En la vida real, ¿cuál idea sería? Una tubería caliente a la cual se le pone una malla de asbesto para evitar que la temperatura de esa tubería pase al exterior. Es un proceso adiabático. ¿Cuáles son esas dos formas o dos maneras en que un proceso puede ser adiabático? El sistema está bien aislado, como dijimos anteriormente, de modo que solo una cantidad insignificante de calor cruza la frontera. Entonces, cuando hablamos de un proceso adiabático per se, el cual no existe como tal,
porque siempre va a haber una pequeña transferencia de calor a través del sistema. Entonces, cuando el sistema está aislado, yo puedo considerar eso como un sistema, ¿verdad? Aislado, adiabático. O bien, cuando tanto el sistema como el exterior están a la misma temperatura. Eso es un proceso adiabático, cuando ambos tienen la misma temperatura. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de calor y no existe transferencia de energía. Por lo tanto, ¿verdad? Si están a la misma temperatura, no hay fuerza impulsora. ¿Cuál es la fuerza impulsora? La diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, si ambas temperaturas son la misma, el sistema está en equilibrio y el sistema se considera aislado porque no existe transferencia de calor. ¿Cuáles son las unidades de calor en los sistemas termodinámicos? Las unidades más comunes en el sistema internacional, tanto como en el sistema internacional o el sistema inglés, son el kilojoule y el BTU. Por eso es que los aires acondicionados se venden en BTU, porque te venden es la cantidad de energía que puede generar el aire acondicionado. ¿Okay? La cantidad de calor transferida. ¿Cómo denotamos nosotros la cantidad de calor transferida en un sistema durante dos estados? 1 y 2. Con la letra mayúscula y los subíndices 1 y 2. Q1, 2 o solo Q. La transferencia de calor de un sistema por unidad de masa se nota con Q minúscula. ¿Y qué es? Q minúscula o calor específico es la cantidad de calor dividido por unidad de masa. Entonces, Q es igual a calor dividido entre masa, o sea, kilojoule entre kilogramo. ¿Por qué? ¿Por qué lo defino así? Porque lo que está encerrado en un sistema es una cantidad de materia. Siempre. Entonces, para un sistema aislado, totalmente aislado, con una manga de aislamiento, la transferencia de calor entre el sistema y los alrededores será igual a cero. Eso es un sistema adiabático. Un sistema adiabático es cuando no existe transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. O dicho de otra manera, cuando el sistema no transfiere calor a través de sus fronteras. Vamos a ver el otro concepto. El otro concepto es el que denominamos trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo mecánico? Entonces, una forma de trabajo mecánico que se presenta en la práctica es aquella que está relacionada con la expansión o comprensión de un gas. Suponga usted en un cilindro, ¿verdad?, que tiene un émbolo, y ese cilindro tiene un gas. Por química de bachillerato, usted sabe que todos los gases son compresibles. Usted los puede comprimir. Y para comprimirlo, usted tiene que aplicar una fuerza. Esa fuerza por unidad de área, ¿verdad?, se transforma en presión. Entonces, la presión es la variable, ¿verdad? Es la variable que hace que yo pueda comprimir un gas. De dos maneras. Puedo ejercer presión
al empujar el gas sobre el cilindro, o el cilindro puede ejercer también presión al expandir el gas dentro del cilindro. ¿Ok? Entonces, el trabajo realizado por un gas en un recipiente se define como la presión de dicho gas por el cambio de volumen de dicho gas. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a comprimir dentro del cilindro es un volumen de gas. La presión ejercida sobre el área del émbolo del cilindro me va a permitir aumentar o disminuir el volumen del gas que se encuentra en el cilindro. Si trabajo es igual a fuerza por desplazamiento en un sistema lineal transformado a ese desplazamiento que ocurre dentro de un cilindro definido por el volumen, entonces la fuerza, ¿verdad?, por unidad de área sobre el émbolo transformado en presión por volumen o por la diferencia de volumen dentro del cilindro es lo que me define a mí trabajo. ¿Ok? Entonces, el trabajo realizado por un gas en un recipiente se define como la presión de dicho gas por el cambio de volumen de dicho gas. Y lo definimos matemáticamente como la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de la presión constante ejercida sobre el cilindro por la variación de volumen, P por dB. Entonces, durante este proceso, porque esto es un sistema, parte de la frontera, la cara interna del émbolo, se mueve. Por lo tanto, el trabajo de expansión y comprensión suele llamarse trabajo de frontera móvil o simplemente trabajo de frontera. Entonces, vemos que un cilindro realiza trabajo cuando una presión ejercida sobre el émbolo del cilindro, de un sistema cilindro-pistón, cuando ese émbolo se mueve, ¿verdad?, se comprime o se expande por acción de la presión sobre ese émbolo. Ok. Vamos ahora a llevar eso a la realidad. ¿Dónde ocurre eso en realidad? Imagínese usted los pistones de un automóvil. Los pistones del automóvil, de la cámara de combustión del automóvil, representan exactamente ese proceso. Esta es la base para que los motores de combustión interna puedan desarrollar trabajo. Trabajo que se va a convertir en la fuerza que va a mover los ejes del automóvil donde van, ¿verdad?, donde van las ruedas que permitirán al automóvil desplazarse. ¿Cuál es la masa que entra al pistón? La masa que entra al pistón es el volumen de gasolina que le entra al pistón. Gasolina que explota dentro del cilindro, dentro del pistón por acción de la bujía. Al explotar crea una fuerza que mueve el pistón hacia una posición. Hay una expansión de esa combustible, de ese combustible dentro de la cámara de combustión, ¿verdad? Y que los vapores, después de quemarse, son expulsados, generando que el pistón vuelva a su sitio original. Ese proceso se produce repetidamente dentro de un automóvil. Todo ese proceso
que se da dentro de un automóvil, la base de ese proceso es lo que estamos viendo ahorita. Porque lo que hacen es, el motor de combustión interna lo que hace es producir trabajo. Trabajo producido de la misma manera que lo está diciendo acá el ejemplo del pistón y el embo. ¿Qué es lo que pasa? Que la frontera dentro del pistón, ¿verdad? Dentro del sistema, se mueve cada vez que el volumen dentro del pistón aumenta o disminuye. Cada vez que existe un proceso de expansión y comprensión dentro del sistema. El trabajo de frontera móvil es la principal forma de trabajo relacionado con los motores de automóviles. Durante la expansión, los gases de combustión fuerzan al émbolo a moverse, el cual a su vez obliga al cigüeñal a girar. Y al girar el cigüeñal, giran las ruedas del automóvil y eso permite el desplazamiento del automóvil. Ese proceso se da continuamente dentro del motor de combustión interna. Por eso es que el automóvil se puede desplazar. Como ven, todo tiene su ejemplo en la realidad. Toda base termodinámica sencilla como esta representa una idea más generalizada en la realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema sufre expansión y compresión? Si un sistema sufre una expansión, se dice que éste realiza trabajo sobre su entorno o trabajo hecho por el sistema. Este trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores es positivo. Cuando el pistón del automóvil está en expansión, está moviendo el cigüeñal. El sistema sobre los alrededores está realizando trabajo. Ese trabajo es positivo. Si un sistema sufre una compresión, se dice que el entorno está realizando trabajo sobre el sistema o trabajo hecho sobre el sistema. Ese trabajo es negativo. Se aplica la ecuación anterior que nos dice que trabajo es igual a la integral de P por dB desde B1 hasta B2. Sustituyendo estos valores, si el volumen final es menor que el volumen inicial, el trabajo es negativo. Si el volumen final es mayor que el volumen inicial, el trabajo es positivo. Esa es la manera de definir y distinguir los procesos de expansión y comprensión del trabajo. ¿Ok? La ecuación nos define el valor de la parte de comprensión y expansión del trabajo. Entonces, un trabajo de comprensión es negativo porque los alrededores realizan trabajos sobre el sistema. Un trabajo de expansión es positivo porque el sistema realiza trabajo sobre los alrededores. El automóvil genera trabajo positivo, o la cámara de combustión del automóvil genera trabajo positivo cuando se desarrolla el proceso de expansión dentro de la cámara. Cuando la gasolina explota dentro del cilindro, ¿verdad? Dentro del pistón del automóvil o la cámara que contiene el pistón, eso es trabajo positivo porque mueve el pistón, expande el pistón y él se encarga de mover la biela, ¿verdad? O el cigüeñal a girar, lo ayuda a girar. Entonces,
El trabajo realizado por el sistema depende no solo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de su trayectoria. Ahí tenemos 4 gráficas donde podemos ver la cantidad de trabajo. En el caso que el sistema realiza más trabajo, viene a representarlo en la gráfica los procesos A, C y B. A, C y B. De A a C aumenta el volumen, es un proceso de expansión, y de C a B se mantiene el volumen constante. Si el volumen es igual, quiere decir que el trabajo de C a B es cero. La sumatoria de los trabajos, ¿verdad?, es lo que me da el trabajo total del sistema. Matemáticamente, el trabajo lo representa el área bajo la curva. En una curva P por B, el mayor trabajo es en la mayor área dentro de la curva. Por eso es que A, C y B representan el mayor trabajo, porque la área mayor es el área ACB. ¿Ok? Y el menor trabajo lo va a representar el proceso ADB, porque el área bajo la curva es el pedazo que está debajo de la línea DB, según este sistema. Según esta gráfica de P contra B. Ahí las tenemos separadas cada uno. Aquí tenemos el trabajo total y la representación de cada uno de los trabajos por las áreas que ocupa cada uno de los valores de P contra B. Vamos a ver otra propiedad. Entonces, resumiendo lo de calor y trabajo. Calor se produce porque existe una diferencia de temperatura. Cuando el sistema realiza, o el valor del calor es positivo. El calor es positivo cuando la frontera o el ambiente o el exterior le da energía al sistema. Esa energía viene expresada en calor. Cuando el calor viene desde los alrededores al sistema, ese calor es positivo. Y será negativo cuando el sistema le cede calor a los alrededores. En el caso del trabajo, es al contrario. El trabajo es positivo cuando el sistema le transfiere energía al ambiente, y es negativo cuando el ambiente le da energía al sistema. Esas son las dos formas resumidas de ver la transferencia de energía, positiva y negativa. Vamos a ver qué pasa con esa energía cuando existe ese equilibrio. Y es lo que definimos nosotros como la energía sistema. ¿Para dónde se va esa energía? Eso es lo que se define como la energía interna de un sistema. Debemos comenzar por decir que la energía es una propiedad, y el valor de una propiedad no cambia a menos que cambie el estado del sistema. Ya lo vimos anteriormente cuando definimos estado y proceso. Por lo tanto, el cambio de energía de un sistema es cero si el estado no se modifica. ¿Correcto? Entonces, el cambio de energía de un sistema es cero si el estado no se modifica. Durante el proceso, si conserva las mismas propiedades, no ha habido cambio de energía porque no se ha modificado su estado.
La energía interna de un sistema se define como la suma de las energías cinéticas y potencial del sistema, de todas las partículas que constituyen, debido a las fuerzas intermoleculares presentes en las partículas del sistema. ¿Cuáles son esas? Las moléculas, la parte química y la energía nuclear, que se puede desarrollar dentro de las partículas del sistema. Para el caso de un gas ideal, la energía interna solo toma en cuenta la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, la energía interna de un gas ideal a una temperatura T vendrá representada por NCBT, donde CB es la capacidad calorífica a volumen constante del gas y N representa el número de moles de gas. Entonces, tengo un gas ideal constituido por una cantidad de moles, ¿verdad? Ese gas ideal tendrá energía interna representada por la cantidad de moles por la capacidad calorífica que tiene ese gas multiplicado por su temperatura. Por eso es que la gasolina, ¿verdad? Como elemento que sale del petróleo, tiene una alta, es considerada la mejor forma de generar energía por su alta capacidad calorífica. Eso es lo que nos representa a nosotros cantidad de energía, NCBT. Si la considero como o todo gas genera energía por su cantidad de capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, el cambio de energía de interna de un sistema durante un proceso, ojo, durante un proceso, depende solo de los estados inicial y final, ¿ok? No de la trayectoria, solamente del estado inicial final. ¿Por qué? Porque la cantidad de moles y la capacidad calorífica son constantes. El gas tiene un solo valor de capacidad calorífica y tiene una sola, en la cantidad de gas que esté utilizando, tiene una cantidad constante de moles. Lo único que va a variar es la temperatura para poderlo definir, ¿verdad? De un estado a otro. Entonces, no depende de la trayectoria como el trabajo y el calor. Solamente depende del cambio de los estados inicial y final. Porque está definido por la temperatura. Entonces, la energía interna de un sistema también se puede expresar en función de su energía interna específica. ¿Cuál es la energía interna específica? Es aquella energía interna definida por unidad de masa, por cantidad de materia dentro del sistema. Entonces, la variación de energía de un sistema será la masa, que es constante porque no varía, por la variación de energía del estado final menos el estado inicial. Y la energía interna la definimos como U dividido por su masa. ¿De dónde determinamos nosotros los valores de energía interna específica? Los valores de energía interna específica los determinamos nosotros del experimento que tenemos cuando construimos las tablas de vapor, las que vimos la semana pasada. Esa cantidad de números que vimos en las tablas de vapor, ¿verdad? En ese experimento que se realizó para cada valor de presión y temperatura, ¿verdad? Ahí determinamos los valores de energía interna de una sustancia pura. Y ese valor
lo vaciamos en las tablas de propiedades termodinámicas o de las relaciones de propiedades termodinámicas. Ahí tenemos una gráfica donde para un valor de presión y temperatura específico tenemos un valor de energía interna, ¿verdad? O de volumen específico, ¿verdad? Y de energía interna asociado a el punto representado dentro de la curva del comportamiento de ese gas, de esa sustancia pura. Aquí lo tenemos en esta parte de la tabla. Aquí lo leemos. Energía interna para un líquido saturado y para un vapor saturado. En algún punto en el medio de esa curva están definidos dos valores de energía interna para líquido saturado y para vapor saturado. Para las otras tablas tenemos un valor de energía interna para líquido comprimido y para vapor sobrecalentado. Entonces, la energía interna representa, ¿verdad?, los valores de energía de las moléculas que forman parte de la materia de la sustancia que está encerrada dentro del sistema. Eso es lo que representa la energía interna. Entonces, ¿cuántas formas de energía interna tenemos? Calor, trabajo y energía interna. Y esas las representamos en las tablas de propiedades de una sustancia pura. Entonces, ambos términos pueden ser, o esos tres términos pueden ser positivos o negativos, o ser cero. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver por separado cada uno de ellos. Un valor positivo de calor representa el flujo de calor hacia el sistema con un suministro de energía correspondiente. Un valor negativo de calor representa un flujo de calor hacia afuera, del sistema, de los alrededores hacia no. Un valor de calor negativo representa un flujo de calor hacia afuera del sistema y el valor positivo representa un valor o un flujo de calor hacia el sistema. Así esté. Cuando el sistema expulsa calor hacia afuera, ese es negativo. Y cuando el sistema recibe calor, ese valor es positivo, en la forma más sencilla. Un valor positivo de trabajo representa el trabajo realizado por el sistema contra el entorno o contra los alrededores, hacia el exterior, ¿verdad? Como un gas en expansión. O sea, la energía sale del sistema. Un valor negativo del trabajo se produce bajo un proceso de comprensión del gas, cuando el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Quiere decir que el sistema recibe energía. Q y W dependen no solo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria, mientras que la energía interna solo depende de los estados inicial y final. Por supuesto, cada vez que se produce esa transferencia de energía, tanto en calor
como en trabajo, la energía del sistema, interna del sistema, también cambia. Se hace positiva o se hace negativa. Visto esto, llegamos a lo que nos interesa, que es la definición de la primera ley. Hasta los momentos habíamos considerado por separado calor, trabajo y energía interna, y no se ha hecho ningún intento por relacionarlas entre sí. La primera ley nos brinda esa definición, nos brinda esa posibilidad de relacionar calor, trabajo, energía interna. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la primera ley de la termodinámica? También conocida como el principio de conservación de la energía, porque es una interacción que existe entre las tres principales energías del sistema. Entonces, por observaciones experimentales, la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede cambiar de forma. ¿Y eso por qué? Porque debemos tener balance. Debe haber un balance energético entre estas tres energías. Y eso lo definimos de la siguiente manera. La energía total que entra al sistema menos la energía total que sale del sistema es igual al cambio en la energía total del sistema. Al igual que la temperatura, al igual que el calor, al igual que el trabajo, ¿verdad? Debe haber un balance. Los cambios energéticos en la energía dependen de la variación de tanto la entrada de energía como la salida de energía. Entonces, la primera ley relaciona el cambio de energía interna de un sistema con el trabajo efectuado por ese sistema y la energía calorífica transferida a ese sistema o desde ese sistema. Por ello, la primera ley de la termodinámica se escribe o se suele escribir de la siguiente manera. El calor va a ser igual a la variación de energía más el trabajo. Esa variación de energía es la variación interna de energía, la variación de energía interna. Por lo que es lo mismo, para un proceso o para dos procesos, dos cambios de estado, 1 y 2, el calor que va de 1 a 2 va a ser igual a la variación de la energía interna de 2 menos 1 más el trabajo de 1 a 2. En forma más sencilla, calor es igual a la variación de energía interna más trabajo. Eso es la primera ley de la termodinámica. Esa es la definición de la primera ley de la termodinámica. Esa es la definición de el balance de energía de cualquier sistema termodinámico. La energía que entra menos la energía que sale va a ser igual a la variación de energía total del sistema representado por la energía interna de ese sistema. Cada vez que usted le aplica calor a un sistema, las partículas internas del sistema comienzan a reaccionar, generan calor y pueden generar también trabajo. Entonces, la energía que entra para mover eso debe ser igual a la variación de energía que sufre el sistema más el trabajo que produce ese sistema.
Dentro del cilindro del automóvil, a la gasolina le aplico calor. Esa gasolina explota porque las moléculas de la gasolina comienzan a reaccionar y esa explosión genera trabajo cuando el émbolo del pistón se mueve y ese trabajo se genera, se transfiere al cigüeñal del automóvil, que va a facilitar que las ruedas del automóvil comiencen a moverse. Procesos en la primera ley. En los sistemas aislados no se realiza trabajo sobre su entorno. ¿Por qué? Porque la definición de un sistema aislado dice que no hay transferencia de materia y energía hacia los alrededores. No hay intercambio de calor. Por lo tanto, el calor es cero, el trabajo es cero, o lo que es lo mismo, calor es igual a trabajo y eso es igual a cero. Por lo tanto, por la definición de primera ley, la energía interna también es igual a cero. No hay cambio en la condición interna en el sistema. Entonces, para un sistema aislado, la energía es constante, porque el trabajo y el calor es constante. No hay variación, no hay cambio en el calor ni hay cambio en el trabajo. Y por primera ley, esa energía es cero. ¿Qué es un proceso cíclico? Es un proceso que tarde o temprano devuelve un sistema a su estado inicial. Eso es un ciclo. En un automóvil ocurre ese ciclo. El estado final es el mismo que el inicial. Así que el cambio total de energía interna debería ser cero. Usando la primera ley de la termodinámica, se tiene que para un proceso cíclico el trabajo es igual al calor, lo cual significa que si el sistema realiza una cantidad neta de trabajo durante este proceso, deberá haber entrado en el sistema una cantidad igual de energía como calor. Sin que calor y trabajo sean cero, solo que tenga la misma cantidad, el trabajo sea igual a la cantidad de energía que entra al sistema. El calor generado o el calor que entra al sistema va a producir la misma cantidad de trabajo. Eso es primera ley de la termodinámica, aplicando la ecuación de primera ley de la termodinámica. Eso es un proceso cíclico. El estado final va a ser igual al estado inicial. De 1 paso a 2 y de 2 paso otra vez a 1. Eso es un ciclo. ¿Qué es un proceso isocórico? Es un proceso que se realiza a volumen constante. ¿Quién hace ese proceso? Dentro de las ecuaciones que hemos visto, ese proceso lo realiza el trabajo en un sistema termodinámico. ¿Ok? Cuando realizamos trabajo sobre un entorno en un cilindro, es el cambio de volumen dentro del cilindro. Cada vez que se produce expansión o compresión. Cuando ese volumen dentro del ciclo es el mismo, ese proceso es isocórico o, por decirlo de la manera más fácil, isovolumétrico a volumen constante. Entonces, aplicando la primera ley, esto es lo que nos dice que en un proceso isocórico el calor va a ser igual a la energía interna, porque el trabajo es cero.
¿Qué es un proceso isobárico? Es aquel que se efectúa a presión constante. Es un proceso a presión constante, ninguna de las tres cantidades, energía interna, calor y trabajo, es cero. ¿Ok? A presión porque el trabajo lo determina el volumen. A presión constante tengo calor y a presión constante tengo energía interna. La ecuación cumple con la primera ley de la termodinámica. Para un gas ideal, el calor no necesita presión. ¿Cómo determino el trabajo? Presión por la variación de volumen. A presión, a esa presión constante debo tener energía interna. Calor va a ser igual a variación de energía interna por trabajo, más trabajo. Energía interna más trabajo. ¿Quién determina en ese caso la variación de la energía interna? La temperatura a presión constante. Debe haber un cambio de temperatura, porque si hay un cambio de volumen, debe haber un cambio también de temperatura. Entonces, un proceso isocórico es un proceso a volumen constante y un proceso isobárico es un proceso a presión constante. La palabra iso determina igualdad en ambos procesos. Y me falta el proceso a igual temperatura, que se conoce como isotérmico. Tengo la misma temperatura. A la misma temperatura tengo trabajo, porque no depende de la temperatura, pero el calor sí depende de la temperatura. Si tengo la misma temperatura, el calor es cero. ¿Ok? La variación de energía interna es cero también, porque es lo que me produce ese cambio de temperatura. Si la variación de energía interna es cero, y porque no hay cambio de temperatura, el calor debe ser igual al trabajo. El valor del calor lo define la ecuación de P por variación de volumen, porque existe equilibrio térmico. Para un sistema ideal, existe una ecuación de trabajo representada por nRT, logaritmo neperiano del volumen final por entre el volumen inicial. ¿Y qué es un proceso adiabático? ¿Cómo se comporta el proceso adiabático? Si es adiabático, quiere decir que no existe calor. Y si no existe calor, o Q es igual a cero, por primera ley, la energía interna será igual al menos trabajo, sustituyendo la ecuación que vimos anteriormente. Calor igual a variación de energía más trabajo. Si el calor es cero, despejando la energía interna, el valor de trabajo se convierte en negativo. Entonces, en los procesos adiabáticos, la energía interna va a ser igual al valor negativo del trabajo. Y eso ocurre en un proceso de compresión. Si el sistema es adiabático, correcto, que no hay transferencia de calor, en un proceso de expansión, la energía interna será positiva porque el trabajo es positivo. Ya lo vimos anteriormente. Entonces,
Esos son los 4 procesos: a volumen constante, a presión constante, a temperatura constante y cuando es un proceso adiabático. Esos son los 4 comportamientos de la ecuación de la primera ley. Ahí los tenemos resumidos. ¿Ok? Cuando el proceso es adiabático, el calor es igual a 0. Por primera ley, la variación de energía interna es igual al trabajo. Cuando el proceso es isocórico, es igual volumen, el trabajo es igual a 0, por lo tanto la variación de energía interna es igual al calor. Cuando el proceso es isobárico, la variación de presión es igual a 0, por lo tanto, porque es igual, más no, quiere decir que no exista trabajo. La presión, la variación de presión es 0, pero existe una presión que controla la ecuación de trabajo, ¿verdad? En ese caso, la energía interna será igual a calor menos trabajo. Y cuando el proceso es isotérmico, que no existe variación de temperatura, el calor va a ser igual al trabajo. ¿Ok? Y en un ciclo, la variación de energía interna es igual a 0. Por lo tanto, el calor es igual al trabajo. O sea, el resumen de los procesos de la primera ley de la termodinámica. Ahí existen unos ejemplos que ustedes pueden ver, ¿verdad? Son bastante sencillos de cómo calcular calor y trabajo para un proceso determinado. ¿Ok? Siempre tomando como ejemplo determinante un cilindro pistón, ¿verdad? Lo único que hacemos es aplicar la primera ley de la termodinámica. En el primer ejemplo tenemos un pistón sin fricción. No hay pérdida de fuerza en eso. No tenemos fricción. El pistón viaja, no impide, nada impide su movimiento, ¿verdad? Tenemos una masa dentro del cilindro. A ese cilindro lo calentamos, ¿verdad? Ese cilindro contiene un gas y elevamos la temperatura del gas que está contenido en el cilindro. Si ahí en el cilindro hubiera agua, vemos que el agua, a medida que aumenta la temperatura, comienza a generar vapor. Ese vapor va a hacer que el cilindro se mueva. En este caso, cuando se calienta el gas, ese gas hace que el cilindro se vaya a mover. De una presión inicial de 2 atmósferas, ¿verdad? Inicialmente teníamos 35 pies cúbicos, que era el volumen que existía dentro del cilindro. El calor transferido al tanque, ¿verdad? Fue de 2000 BTU. Y el volumen final alcanzó 70 pies cúbicos. Entonces, yo transmití un calor equivalente a 2000 BTU, ¿verdad? A un cilindro que tenía un volumen inicial de 35 pies cúbicos, ¿correcto? Ese cilindro tenía ese volumen inicial porque encima del émbolo había una presión de 2 atmósferas. Cuando se calentó el gas, ese émbolo se comenzó a mover, expandiendo el gas que está dentro de ese cilindro con el émbolo. Y así, por expansión, llegó a obtener un volumen de 70 pies cúbicos. Me piden determinar el cambio de la energía interna. Ya usted conoce la ecuación. Calor es igual a variación de energía interna más trabajo. Variación de energía interna no es más que calor menos trabajo, despejando el trabajo de la ecuación de la primera ley. ¿Correcto?
Ahí tengo el resumen de cada proceso. Tengo un estado inicial representado por una presión de 2 atmósferas y un volumen inicial de 35, donde no conozco la energía interna. Y tengo un estado 2 representado por la misma presión que está sobre el émbolo y que al expandirse por efecto del calor me llega a 70 pies cúbicos. Calculo entonces el trabajo, ¿verdad? El trabajo será igual a menos la integral de 1 a 2 de P por dB, menos P multiplicado por B2 menos B1. ¿Por qué es negativo? Porque la presión ejercida sobre el émbolo trata de impedir que el émbolo se mueva. Esa presión sobre el émbolo es negativo. Si esa presión es negativa, la ecuación es menos la integral de P por dB. ¿Ok? Menos P por B2 menos E1. Transformando las atmósferas a librafuerzas por pie cuadrado para llevarlo al sistema inglés y poder trabajar con los pies cúbicos, ese valor nos daría menos 4.232.4 librafuerzas por pie cuadrado multiplicado por la diferencia del volumen final, que es 70, menos el volumen inicial, que es 35. Eliminando un pie, 2 pies de la ecuación con el pie cuadrado de la librafuerza, obtengo que el resultado va a ser menos 148.134 librafuerzas por pie. Transformándolos a BTU, eso me da menos 190.4 BTU. En el sistema inglés, llevándolo al sistema internacional, eso representan menos 200.8 kilojoules. Acabo de calcular el trabajo que ejerce el gas. Entonces, de la primera ley, tengo que la variación de energía interna va a ser igual al calor de 1 a 2 más el trabajo. Ese trabajo que vino negativo sería entonces 2000 BTU menos 200.8 kilojoules o BTU, y eso me va a dar 1799 BTU. Aquí tenemos un pequeño error, porque librafuerza por pie es menos 194 BTU. Y el ejercicio dice a 2000 BTU. En BTU debería ser 2000 BTU menos 190.4 BTU, no 200.8 BTU. Tiene un error este ejercicio en el libro. La respuesta será entonces 1799 BTU, o en tu caso sería 2000 menos 190.4. Dos mil menos la respuesta sería 1809.6, similar a los 1799 BTU. La diferencia no es mucha. El factor de conversión los debe aproximar bastante de kilojoule a BTU. Ok, aquí tengo otro ejemplo, otro recipiente. Fíjese,
El recipiente tiene un gas y se mete a través de la frontera una hélice, un motor, que va a generar un aspa que va a girar dentro de este sistema. Este sistema contiene un fluido, ¿verdad?, en estado inicial. A ese motor se le aplica, ese motor realiza un trabajo de 100 kilojoules, ¿verdad? Al girar, todo el sistema genera calor de salida equivalente a 500 kilojoules. Nos mandan a calcular el valor de la energía interna en el estado final. Entonces, un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kilojoules, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules de calor. ¿Ok? Por su parte, la rueda realiza un trabajo de 100 kilojoules sobre el fluido. Un trabajo sobre el fluido. Determine entonces la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Entonces, la variación de energía de entrada menos salida debe ser igual a la variación total de la energía del sistema. ¿Ok? Lo que es lo mismo decir que el trabajo de entrada menos el calor de salida va a ser igual a la variación de energía, que es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. ¿Cuánto entra de calor de trabajo? 100 kilojoules. ¿Ok? Menos el calor de salida, que serían 500 kilojoules, porque el sistema está perdiendo calor. Eso va a ser igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Aplicando primera ley. Despejando y resolviendo, la energía interna final será de 400 kilojoules, menor que la inicial, porque el sistema se está enfriando. Para eso fue que metimos el motor dentro del sistema, para enfriar el fluido que se encontraba ahí, que inicialmente tenía 800 kilojoules. Y por efecto del motor perdió esos 500 kilojoules hacia la atmósfera. Ese calor es negativo, porque el sistema perdió esa energía. Ahí tienen otro ejemplo, representado también por un cilindro con un pistón, donde tenemos unas condiciones iniciales del agua que está contenida dentro del cilindro, a presión y temperatura inicial y final. En esto, utilizando esos valores, tenemos el gráfico del comportamiento de la sustancia dentro del sistema. Entonces, ¿cómo dice el ejemplo? Tengo un dispositivo cilindro émbolo con un peso que contiene agua a 30 bar. El agua está confinada en el cilindro a una presión de 30 bares y 240 grados centígrados. Ese es el estado inicial. El agua se calienta lentamente a presión constante. ¿Ok? Sigue siendo la misma presión hasta que la temperatura alcanza el valor de 320 grados centígrados.
¿qué voy a determinar? El trabajo requerido para elevar el émbolo y el peso. Y B, el calor que es necesario transferir en kilojoules. Para el trabajo no tenemos problema. Lo que debo conseguir es el volumen específico del estado 1 y el estado 2, porque la presión sigue siendo constante. Aplico la ecuación de trabajo, P por dB, y obtengo el trabajo. Luego, para calcular el calor, con los estados inicial y final, voy a las tablas y determino el valor de la energía interna, final e inicial. Se lo sumo resto al trabajo y obtengo el calor del sistema. Final del sistema. Aquí está. Primero, calcular el trabajo. Menos 30 bar por los valores de volumen específico. ¿De dónde obtuve los valores específicos? Obtuve de las tablas de vapor para el agua, porque me dicen que el fluido es agua a la temperatura inicial de 240 y 320 grados centígrados. ¿Dónde estamos? Estamos acá en la zona de sobrecalentado. El sistema está en el área de sobrecalentado según la ecuación a presión constante. Voy entonces a las tablas de vapor sobrecalentado y a la presión de 30 bares para la temperatura de 240 grados centígrados. Calculo el volumen específico y para la temperatura de 320 grados centígrados leo el valor de volumen específico y determino el valor del trabajo, que es 50.4 kilojoules por kilogramo. Luego aplico el balance energético, pero antes de aplicar el balance energético también tengo que calcular la energía interna del sistema inicial y final. Para la misma presión, a las dos valores de temperatura, determino también la energía interna del sistema. La energía interna inicial es 2619,7 kilojoules sobre kilogramo y la energía interna final es 2.788.4 kilojoules sobre kilogramo. Lo sustituyo en la ecuación, ya tengo el valor de trabajo y determino cuánto es el calor. La diferencia de las energías internas más el valor del trabajo, que es 50.4. Y así obtengo el valor del calor, que sería 219.1 kilojoules sobre kilogramo. Ahí está de donde obtuve los valores de volumen específico para 30 bares, 240 y 320 grados centígrados. Ahí también están los valores de energía interna para esos mismos valores de temperatura y presión. Ahí están. Esos son los valores que utilicé para calcular la energía interna. Volvamos a retroceder. Para el cálculo del trabajo, calculé el volumen específico a la presión de 30 bares en las tablas de vapor. Leí para 30 bares y 240 y 320 grados centígrados. Aquí tengo los dos valores, final e inicial. Los sustituí en la ecuación de trabajo y obtuve el valor del trabajo. Ya calculé el trabajo y ahora voy con la energía interna. Necesito leer los valores de la tabla de vapor. A la misma presión
Y a los mismos valores de temperatura, leo los valores de energía interna. Inicialmente 2619.7 y el estado final 2788.4. Lo sustituyo en la ecuación de primera ley, la energía interna, y le sumo el valor del trabajo porque la ecuación dice calor es igual a variación de energía interna más trabajo. Y con este ejercicio hemos finalizado por el día de hoy. Recuerden, esta presentación va a ser colocada en la plataforma para que la puedan digerir. ¿Ok? La semana que viene, con el favor de Dios, estaremos dando lo concerniente a la segunda ley. Y la actividad evaluada número 1 será colocada en el transcurso de la semana para que ustedes la vayan trabajando. En la plataforma también está colocada la presentación de segunda ley, que la pueden ver también y la pueden analizar para calcular y resolver los ejercicios de la actividad evaluada número 2. La semana que viene, en el transcurso de la semana, daremos la última videoconferencia. Pueden ir trabajando ya en la actividad evaluada número 2 con esta presentación y la teoría que está cargada en la plataforma. Ok. Ok. Entonces, les recuerdo, la actividad evaluada número 2 tiene fecha tope máxima de entrega el 1 de julio. En la plataforma existe la teoría necesaria para trabajar esta actividad. Esa será colocada en el transcurso de la semana. Posiblemente hoy coloque la actividad. Esta presentación también será colocada en la plataforma para que ustedes la analicen, la estudien y la analicen. No me queda más por decir. Nos vemos la semana que viene.